Aunque no está escrito en ningún manual, las funciones de un agregado no son solo sociales, sino que incluyen el estudio y el análisis de la potencialidad militar del país anfitrión. El flamante teniente coronel Perón cumplía su tarea de agregado militar en Chile con creces. Lo que hacen todos los agregados militares, ¿no? Intercambio y también observación. Y la observación tiene nombre, ¿no? Un nombre feo, que es el espionaje, y un nombre elegante, que es la inteligencia. Bueno, pero eso se hace de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, cuando va allí a cumplir las funciones del agregado militar, su jefe y el ministro de guerra le indican que, bueno, que tiene que hacer determinadas averiguaciones, que va a cumplir una función de inteligencia. Que esto está relacionado con la posición del ejército argentino. Es decir, todo ejército tiene que tener hipótesis de conflicto, porque tiene que tener algún sentido su existencia, ¿no? Acá lo que uno piensa que en la Argentina, por toda la tradición, debía ser una hipótesis de conflicto contra Gran Bretaña, contra Estados Unidos, pero el ejército crea hipótesis de conflicto con Brasil y con Chile. Entre mayo de 1936 y febrero de 1937, Perón envía a Buenos Aires 8 informes confidenciales sobre las Fuerzas Armadas chilenas. El primero había sido enviado el 3 de mayo de 1936, apenas unas semanas después de haberse instalado, y trataba sobre la ley de reclutamiento de cuadros del ejército chileno. Los temas de los envíos siguientes se referían a la organización y empleo de la aeronáutica militar, a los estudios de los oficiales trasandinos sobre la Patagonia argentina y al análisis del nacionalismo entre la joven oficialidad del ejército. Perón llegó a Chile el año 1936 y una de las labores que hizo como agregado militar fue desarrollar una especie de servicio de inteligencia que consiguiera información sobre planes militares chilenos, sobre todo en lo referente a la relación con Argentina. Perón fue en todo momento un oficial de inteligencia, una carrera militar que en esa época no existía, pero toda su biografía atraviesa por momentos casi profesionales, o diría del todo profesionales, de un oficial de inteligencia. Perón se había limitado a hacer observaciones de rutina y a recoger datos publicados o dispersos en alguna charla. Hasta ese momento trabajaba solo, pero pronto se le presentaría la oportunidad de formar una organización. En la fiesta ofrecida por la Embajada Argentina para celebrar su ascenso, Perón conocería a un hombre que iba a resultarle muy útil: Alejandro Guido Arseno. Tenía una oficina en el 311 del pasaje Mate, frente a la Plaza de Armas de la capital. Perón y Arseno empezaron a frecuentarse, y Arseno le facilitó a Perón sus relaciones empresariales. De esa forma, Perón se hizo amigo de esas personas lo conectaron con militares chilenos, y los militares chilenos le ofrecieron venderles, en caso de guerra con la Argentina, los pasos que iban a usar para llegar a la Argentina. Las que más le interesaron a Perón fueron el empresario germano August Siebrecht y un ex oficial del ejército chileno, Carlos Leopoldo Jáñez. Siebrecht le proporcionaba un canal con los círculos nacionalsocialistas chilenos. Perón y él iniciarían una larga relación que acabaría cuando el alemán debiera refugiarse en Buenos Aires después de la guerra, cuando lo buscaran por sus actividades nazis. Arseno y Jáñez, por su parte,
iban a transformarse en las figuras centrales de la célula de espionaje que empezaría a montar Perón en los meses siguientes. Aunque en sus detalles las actividades de esa célula todavía siguen siendo secretas, los primeros resultados le habrían permitido a Perón hacerse con dos documentos de importancia: el plan de operaciones militares chilenas en el norte del país, en caso de una guerra con Argentina, y los croquis del puerto militar y los astilleros de Talcahuano, en el centro sur de Chile. La principal hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas chilenas han sido siempre Perú y Argentina. Eso, que no quepa duda, yo creo que siguen siéndolo en la práctica. La posibilidad de conflicto ha bajado muchísimo, pero la hipótesis con que se entrenan las Fuerzas Armadas chilenas, y me imagino en Argentina pasa lo mismo también frente a Chile, y en Perú frente a Chile, es, bueno, ¿con qué vamos a hacer la guerra? Los dos ejércitos, el ejército argentino y el ejército chileno, han estado espiándose desde el siglo XIX, de manera que incluso en estos últimos años también hubo episodios de entrada en un consulado argentino en Punta Arenas por oficiales del ejército chileno. Esto acaba de ocurrir. Yo creo que la actualización de los planes militares de ambos ejércitos es una actualización que nunca decayó, que siempre se va de una generación a otra, siempre con propósitos más o menos los mismos, saber qué intenciones tiene el otro. Distintos testimonios en Santiago y en Buenos Aires coinciden en que Perón compraba la información con dinero enviado por sus jefes en el Estado Mayor argentino, que lo alentaban a que fuera por más, y que su principal proveedor de secretos era Jáñez, con quien se encontraba en oculto en las oficinas de Arseno. Este señor era un teniente retirado, no completó su carrera militar, que era una suerte de dandy. De hecho, le gustaba ir a las carreras de caballos, apostar, la buena vida. De hecho, era conocido como el Marqués. Ese era su apodo. Para sostener este tren de vida, parece que Jáñez consiguió, lo contactaron a él, al fondo, y él estuvo dispuesto a aceptar sobornos por conseguir secretos militares con sus contactos en las Fuerzas Armadas. Carlos Jáñez se había convertido en una bomba de tiempo. Sus actividades estaban siendo monitoreadas por los militares chilenos, que lo convertirían en un señuelo para desmantelar la maniobra de espionaje de Perón en Chile.